Está con nosotros José María Figaredo, secretario general del Grupo Parlamentario Vox. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Menudo lío se ha montado en redes sociales con las dos PNL, las dos propuestas de ayer, sobre todo la de las grandes plataformas. ¿Qué habéis planteado para que se líe eso? Bueno, la verdad es que me llama un poco la atención porque es una cuestión de absoluta lógica. Mira, la historia sobre es todo básicamente... en un mundo proteccionista al que vamos. Bueno, pero no proteccionista o no proteccionista, sobre todo pensando un poco en que no podemos dejar que llegue una marea china y básicamente lo arrase todo sin ningún tipo de arancel, ni tasa, ni ningún tipo de limitación. Y me explico, hay dos plataformas que operan en España y vamos, como estas habrá más, pero hay dos en concreto, que venden productos directamente desde China, es decir, el paquetito que tú compras de un producto muy barato, de 60 céntimos, de €1,50, ese paquetito te llega directamente preparado desde China, o sea, un gran almacén en China prepara la caja, pone la etiqueta con tu nombre, con tu dirección, preparan los formularios de exportaciones, importaciones para la Unión Europea de forma automatizada, como si cada uno de esos paquetitos fuesen importaciones independientes, individuales, y todo esto lo meten en un contenedor. Llega un grandísimo contenedor con infinitos paquetitos. Cada uno de esos paquetes vale menos de 150 euros y por lo tanto se benefician de una previsión que estaba hecha para envíos personales, es decir, tú le envías a tu madre un libro y eso no paga impuestos. Bueno, de tal forma que todo aquello que valga menos de 150 euros no paga impuestos ni arancel ninguno a las importaciones. Te lo manda tu madre china, claro, la madre que todos tenemos en China. Pues estos te envían de tal forma que están vendiéndose productos que arrasan el mercado, que vienen directamente empaquetados y preparados desde China, que han pagado cero impuestos, cero aranceles, que por lo tanto compiten con las condiciones que tienen en China de costes de mano de obra, de costes de producción, de emisiones de CO2, que ahora gusta mucho aquí, todas esas historias, reglas chinas, pero venden directamente en España. Y además venden a través de redes sociales, con mecanismos que son prácticamente adictivos y que además absorben tus datos, tú al comprar tienes que dar todos tus datos y esos datos no se quedan aquí, sino que se van a China directamente, al vendedor. Entre otras cosas, por eso el producto es tan barato. Y estas plataformas están básicamente arrasando el comercio local. Entonces... Y con una muy fuerte regulación para la empresa española que tiene que cumplir con protección de datos y con privacidad. Con todo. Protección de datos, privacidad, salarios, contaminación. Si ellos importan productos, una empresa importa productos al por mayor, tiene que pagar los aranceles oportunos. Imaginemos en la siderurgia, oye, tú para producir o construir tienes que importar los productos desde China, pagas grandes aranceles por ello, que lo que hacen es equiparar el mercado. En España, en Europa tenemos unos costes de producción más elevados y lo que hacen es equipararlos. Bueno o malo, lo cierto es que esto lo que permite es que compitamos todos con las mismas reglas, en un mercado libre, pero con las mismas reglas. Igual que sucede con los tomates de Marruecos, que ya ha anunciado la Comisión Europea que prevén que Marruecos sea el principal proveedor de tomates de la Unión para el próximo año, que es una cosa desastrosa, porque ya lo vimos hace unos pocos meses que apareció una partida de tomates producidos en Marruecos que habían sido regados con aguas fecales. ¿Cuál es la cuestión? Que ellos producen con unas condiciones mucho más laxas que las que tienen los productores nacionales, inundan nuestro mercado con sus productos que son muchísimo más baratos y lo que sucede es que los nuestros quedan a los pies de los caballos. ¿Qué posibilidad hay en el entorno europeo? Porque no parece que tampoco haya mucho apoyo, ¿no? Parece que la Comisión Europea ya ha visto un problema con esto. Porque esto, les ha costado. La cuestión de estas importaciones y por debajo de los 150 euros y el cómo estas plataformas se están aprovechando de ese porque se aprovechan de una regulación europea. Sí, claro, es una regulación específica que estaba pensada para casi las importaciones amateur. ¿No? El símil es, oye, si los amateurs en la maratón pueden empezar 2 kilómetros antes, si de repente todos los profesionales maratonianos empiezan a escribir como si fuesen amateur y por lo tanto ganan X kilómetros, es que no está pensado para eso, esa regulación. Y esto es lo que están haciendo, es aprovecharse de un agujero burocrático. Y un agujero burocrático que lo que hace es poner a nuestros productores y a nuestros comerciantes, ponerlos a los pies de los caballos. Nos encontramos con que el comercio de proximidad se va a ver arrasado por unos tipos que además no pagan ningún tipo de arancel, ningún tipo de impuestos y que directamente ponen el producto de China a tu casa sin ningún intermediario.
Y eso es lo que es un desastre. Y el otro punto de la otra PNL que vi ayer, ese abandono del producto nacional, y lo avanzabas con el tema de los tomates, ¿tiene visos de empezar a cambiar? Porque la fotografía, sobre todo al agricultor, la fotografía del pequeño comercio, está siendo de desesperación ahora mismo, viendo cómo la competencia le está sacando del mercado. En el agroalimentario es clarísimo. Confío en que esto finalmente llegue a tener sentido común, o sea, que prospere y triunfe el sentido común y esto finalmente llegue a aplicarse, normas como esta que proponemos nosotros, que es básicamente que se prime al producto nacional, que consigamos que el producto nacional tenga una posición de preeminencia en el mercado nacional y no a golpe de ayudas y subvenciones, no, a golpe de ponerlo en valor, a golpe de decir, oye, si la administración pública española se va a gastar el dinero, que se gaste el dinero en productos nacionales, claro. Y pensando, pues eso, todo el agro, es sencillísimo. Pero lo cierto es que la Comisión Europea parece que no va en esa línea. De hecho, la Comisión Europea ha firmado recientemente un tratado con Mercosur. Bueno, para revivir Mercosur por 28ª vez. Sí, pero sin pasar por los estados, que es una cosa que es muy llamativa. Francia es la primera que está opuesta a ello. Bueno, Francia se opone porque tiene un sector agro muy fuerte y Francia pues trata de defender los intereses de los suyos. España por el momento el gobierno español está callado como muerto, pero debería hacerlo, porque ¿qué pasa con esto de Mercosur? Al final Mercosur no es más que poner facilidades a las importaciones y exportaciones entre países. Sobre el libro suena muy bien, sobre el papel parece que es fantástico, pero lo cierto es que nos encontramos con el sector agro español que produce con unos costes elevados, principalmente por las garantías que ofrece, y que va a tener que competir con un sector agro que produce con muchas menos garantías, que produce en otras condiciones. Y de repente vamos a ver que se pone la fruta española a competir con la fruta brasileña, por ejemplo. Eso es lo que no tiene sentido. La ganadería nuestra contra Argentina y la uruguaya. Entonces nosotros lo que decimos es que hay que competir en igualdad de condiciones. Está muy bien la libre competencia, está muy bien el libre mercado, siempre y cuando operemos en igualdad de condiciones. Lo que no tiene sentido es que unos tengan que correr con una de las piernas o con las piernas atadas entre sí saltando y los otros puedan correr libremente. Es que eso no tiene ningún sentido. Y lo que tenemos que hacer es que todos tengamos las mismas reglas del juego, porque si no lo que va a suceder es que la producción nacional quedará arrasada, como en parte ya está ocurriendo, ¿eh? La industria española está en claro declive. Sin ir más lejos, en Asturias está Arcelor, que es la principal industria que queda en Asturias, al borde del cierre, con toda la modificación que se ha llevado en el sector del automóvil, ese giro al eléctrico y demás. La industria de componentes, que en España es fortísima, en la zona de Burgos, en la zona de Jaén, fortísima, está en peligro. Anunciaron hace poco que hay 30.000 empleos en juego entre Álava y Burgos. Es que es una barbaridad. Y todo eso son por políticas comunitarias o nacionales que lo que están haciendo es reemplazar el producto nacional por productos, en este caso, chinos. Me preocupa un tema, y le preocupa sobre todo a los empresarios, un tema que se vio la semana pasada, si nos puedes dar un poco de luz. Pero Red Eléctrica había ordenado ya la semana pasada un segundo parón, por segundo día consecutivo, de urgencia en fábricas de gran contenido energético, obligaba a paralizar la actividad de grandes consumidores industriales para evitar un desajuste entre producción y consumo de electricidad en todo el país, por falta de lo que era evidente. Está nublado, no hay sol, y si no hay sol, le pasa a los alemanes y nos pasa a los españoles, a nosotros menos que a ellos. Pero ¿hay un riesgo del sistema que puede ser otra puntilla más para la industria? Sin duda. Hay un riesgo 2 días seguidos de parón, ¿eh? Pero hace 6 meses otro parón. Es que en España, como es lógico, el consumo eléctrico tiene que ir aparejado y perfectamente acompasado con la producción. Como es lógico. No puede haber más producción, pero tampoco puede haber menos. Tiene todo el sentido. Y en este caso se produjo de forma inesperada menos viento y menos sol. Hubo 2 días especialmente fríos. Normalmente cuando hace mucho frío hay poco viento. Ese frío hizo que apareciese un incremento de la demanda de consumo doméstico, además de tener menos generación, y lo único que pudo hacer España para reaccionar frente a esto fue cortar el suministro energético. Y esto es un problemón. Es un drama para las empresas. Piensen ustedes, quienes nos escuchen, que a día de hoy un 20% de la generación
energética de España, de manera constante, viene de las nucleares. Las nucleares van a empezar a cerrar. Y cuando ese 20% desaparezca, España no va a ser capaz de reemplazarlo con eólica y fotovoltaica, que es lo que pretende el gobierno, y que además falla en ocasiones. Piensen también quienes nos escuchen que España lleva décadas primando, subvencionando o facilitando la instalación de fotovoltaica y eólica. La última es que han eliminado la exigencia de la declaración de impacto ambiental para la instalación de placas fotovoltaicas. Cualquier persona que tenga una industria en cualquier sitio de España sabrá que la declaración de impacto ambiental es uno de los hitos más complicados que tiene. Bueno, pues esto a la fotovoltaica se lo han retirado para estimular la instalación. Y aún así no logran reemplazar a esa nuclear que pretenden cerrar con la generación fotovoltaica y eólica. En definitiva, España lo que está es en un riesgo tremendo de depender más del exterior, porque toda esta energía que no se produzca con nuclear, lo que va a pasar es que se va a producir con gas importado ahora principalmente de Rusia. Porque si antes España tenía unos convenios con Argelia para importar gas a través de un gasoducto directamente, bueno, no es que nos los haya quitado Italia, es que nosotros nos hemos pegado un tiro en el pie, porque nosotros hemos molestado a Argelia con nuestras relaciones con Marruecos y a Marruecos a su vez le hemos molestado con nuestras relaciones con el Frente Polisario, que en definitiva no hemos ganado nada en nuestra posición geopolítica en el norte de África y por el contrario hemos perdido unos convenios para la compra de gas que eran fantásticos para España. Entonces, estamos a los pies de los caballos de nuevo. Vemos cómo tenemos un gobierno que regula, desde luego no en interés de los españoles. No sabemos a quién pretenden favorecer ni a quién pretenden ayudar, pero desde luego a los españoles con estas políticas no les ayudan. Sea en cuestión de importaciones y de competencia, no nos ayudan. Sea en cuestión energética, pues nos están perjudicando manifiestamente. Y 2025 a la vuelta de la esquina. Nos vende el gobierno por un lado que todo va magnífico, vamos como una moto. The Economist sacaba ese artículo el fin de semana que decía, bueno, va bien, pero luego veías por dentro y decía, bueno, pero si lo que está diciendo es que las medidas de cambio estructural dan solución a largo plazo. Es decir, eran más reformas de la crisis, de la salida de la crisis financiera que de lo que se había hecho ahora, reforma laboral y cambio en la estructura de la banca, ¿no? ¿Qué riesgos ves? Porque el país está en máximos comparado de paro frente al resto de los países. Es decir, nos dicen que estamos en mínimos históricos, pero no en la comparación. En la comparación somos el último de la cola. Mire, España, y en los jóvenes peor. España es el país de la OCDE. La OCDE es una organización de muchísimos países, pues España es el último de la OCDE en paro juvenil. Por encima de nosotros, es decir, el penúltimo, está Colombia. O sea, España tiene más paro juvenil que Colombia. La situación es nefasta, nefasta. Un 26% de los jóvenes de España están en paro. Pero es que en cuanto al paro general, España también es el peor país en la Unión. Está en una situación de paro estructural terrible, del que no somos capaces de salir. Y el gobierno, todas las medidas que está llevando a cabo, son para desincentivar el empleo. Al final, el gobierno sale y se aplauden a sí mismos diciendo que cada vez hay más beneficiarios del ingreso mínimo vital. Eso debería ser un fracaso, porque eso quiere decir que cada vez hay más gente en situación de pobreza que es incapaz de reengancharse al mercado laboral. Absoluto fracaso. España nunca había tenido tantas personas en riesgo de pobreza. Y esto es un índice que a Yolanda Díaz le encantaba. Ya no lo dice nunca. Pero en España tenemos más personas en riesgo de pobreza que nunca. En España vemos como hay familias que teniendo trabajo, o teniendo incluso 2 trabajos, que aún así no llegan a fin de mes. Es que España en los últimos años ha vivido la mayor escalada inflacionaria de la historia. Y ahora el gobierno de nuevo aplaude diciendo, no, la inflación está al 2,4. Ya, está al 2,4. Después de un 25. Claro. O sea, está a un 2,4 sobre el 25 de los anteriores ejercicios económicos. En conclusión, es un absoluto desastre. Los productos cada día más básicos están más caros, la vivienda está más cara, los patrones de consumo en España están cambiando. Cada vez se consume menos pescado fresco, menos carne, menos frutas frescas. Y eso sucede porque el poder adquisitivo de España cada vez está peor.
De hecho, si hacemos un análisis de la renta disponible de las familias a precios descontando inflación, España está a un nivel prácticamente idéntico al del año 2007. O sea, la renta disponible de las familias lleva estancada desde el año 2007. Es que es un desastre. Es un drama. Para las familias es un drama. Y entonces, ¿cómo puede ser que esté el gobierno dando estos datos? Bueno, la mayor parte del crecimiento de España responde a dos factores. Uno, gasto público y empleo público, que se ha incrementado. Solo en el último año ha habido, creo que son 500.000 empleados públicos más. Y el turismo, que es una entrada neta de capital extranjero, el turismo extranjero, que es cierto que eso va muy bien. Es fantástico. Pero lo que estamos viendo es que España tiene una economía totalmente inclinada hacia unos sectores. Y el agro... No, y el servicios. Claro, bueno, servicios turísticos, porque si fuese servicios... Tecnológicos. O sea, claro, estaría bien, pero es que las ingenierías en España están de capa caída. La industria, también. El agro, también. Todo el sector tecnológico que el gobierno pretendía incentivar y estimular, también. España tiene una de las legislaciones más agresivas contra el sector tecnológico. No tiene facilidades ni estímulos de ningún tipo. Lo que sucede es que en España no se implantan las grandes tecnológicas. Además de esto, la cuestión tecnológica, pensemos en grandes centros de datos y demás, exige un grandísimo consumo energético. Y España no tiene capacidad para garantizar ese consumo energético. Nos vendían que vendrían aquí a invertir porque España tenía sol, pero lo cierto es que no está sucediendo. Vamos a ver, porque por ahora todo va razonablemente bien en el contexto internacional. El problema es que empieza a recordar demasiado a 2008, 2007, donde estábamos en la Champions League y luego vimos que estábamos en tercera ref. Eso es. Entonces, cuidado con el cambio, ¿no? En ese modelo y sobre todo con las estructuras. Muchísimas gracias por toda esa fotografía. José María Figaredo, a la orden. Buen día, buen negocio y buena Navidad. Muchísimas gracias. Estamos ya al ladico. Feliz Navidad. Feliz